Rabanán. Barehut et Adonai Hameborá. Baruch Adonai Hameborá Leolam Baed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bahar banu mikol amin. Benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bienvenidos mis amados hermanos y hermanas, mis ajín, mis javerín, mis javerot. Bienvenidos, bienvenidas a otra porción más de la Kadosh Torah. En esta ocasión, mis ajín, estamos en la porción Bejalojá, la parashá Bejalojá o Bejaloteja. Esta porción, mis amados hermanos, está en Números, capítulo 8, verso 1, hasta el capítulo 12, verso 16. Actará para Bejalojá tenemos Tejaría, Zacarías capítulo 2, verso 14, hasta Zacarías capítulo 4, verso 7. Lecturas sugeridas del Brit Hadashah para la parashá Bejalojá tenemos Yohanan, Juan capítulo 19, verso 31 al 37. Tenemos Hebreos capítulo 3, verso 1 al 6. Bejalojá, misajín, significa cuando haga subir. No olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. Ayúdanos a crecer juntos. Crezcamos juntos. Crezcamos juntos, mis amados hermanos y hermanas en las naciones. Si a ti no te sirve este material, por favor, compártelo. Y así tú te conviertes en una atalaya del Boreo Lan automáticamente. Recuerda, haz el bien sin mirar a quién. Comparte este material con tus seres queridos. Bejalojá, misajín, significa cuando haga subir. En esta porción, mis amados ajín, Moshe debe de dar a Aarón las instrucciones de encender las luminarias de la menorá, las cuales, misajín, deben de alumbrar hacia adelante. También se le ordena hacer expiación por los levín, para lo cual misajín debería hacer que ellos se afeiten todo el cuerpo y que también purifiquen sus vestidos. También deberá hacer que los levín se acerquen delante de Adonai con su ofrenda. Y también los Benei Israel pondrán sus manos sobre los levín y estos sobre sus ofrendas, para poder oficiar su abodá, su servicio. Los levín serán dedicados al Boreo Lan en lugar de los primogénitos. Los levín obedecieron todas las instrucciones y se les demandó comenzar su abodá a los 25 años y también terminarlo a los 50. También, misajín, se ordena celebrar Pesaj, lo cual fue realizado al segundo año, el día 14 del primer mes, entre las 2 tardes. Dado, misajín, que había varias personas que estaban impuras y no pudieron celebrar la Moed, y preguntaron a Moshe por qué ellos no podrían celebrar Pesaj. Moshe consultó al Boreo Lan, quien para estos casos ordena celebrar Pesaj el día 14 del segundo mes. Quien pudiendo celebrar la Moed no lo hiciere, sería cortado de su pueblo. Todo extranjero que resida entre los Benei Israel deberá celebrar la fiesta. Cuando se erigió el Mishkan, la nube lo cubrió. En la noche tenía apariencia de fuego. Cada vez que la nube se alzaba, el pueblo partía del lugar. Mientras la nube estuviera sobre el Mishkan, el pueblo permanecía allí. El Boreo Lan ordena a Moshe elaborar 2 trompetas de plata,
que servirán para congregar a los Bené Israel en torno a la tienda de reunión. Si solo se escucha el toque de una de ellas, solo se reunirán los principales de Israel. Cuando haya sonido de alarma, se moverá toda la cajal de los Bené Israel. Si no hay sonido de alarma, solo será para reunir la cajal. Las trompetas serán tocadas por los hijos de Aharón. Para salir a la guerra habrá sonido de alarma. En días de fiesta y en Rosh Hodesh se tocarán las trompetas sobre los olot. En el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se alzó y los israelitas partieron según el orden ya establecido, cada tribu liderada por su jefe, y portando su degel respectivo. Los levín marchaban una vez estaban listos los objetos que ellos debían de transportar. Moshe pidió a su suegro que se quedara con el pueblo, ya que él conocía los lugares en que estaría el pueblo. Pero este insistió en ir a su parentela. Después de este relato, vienen 2 versos considerados como un solo libro, Bemidbar, que está en el capítulo 10, verso 35 al 36. Cuando el arca se movía, Misajín, Moshe decía: levántate, oh Hashem, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Adonai, a los millares de Israel. Aleluya. Misajín, el pueblo se quejó y la ira de el Boreolán hizo bajar fuego que consumió una parte del campamento y cesó después de la tefilá de Moshe. El pueblo deseó comer carne, recordando lo que comía en Misraín y considerando insuficiente el manaj que recibía. Una vez más se encendió la ira de Adonai. Moshe clamó porque la carga del pueblo le era muy pesada. Y el Todopoderoso le responde que él dará de su Ruaj a 70 varones para que le ayuden a llevar la carga. Y además enviará tanta carne que la aborrecerán. Un viento trajo muchas codornices y el pueblo empezó a comer. Pero muchos de ellos fueron muertos de plaga por causa de su codicia. También Misajín, Miriam y Aharón hablaron contra Moshe, siendo este el más manso de todos los hombres. El Boreolán les hizo salir de la tienda de reunión y les dice que solo con Moshe hablará cara a cara. Aharón y Miriam son confrontados por el Todopoderoso por no haber tenido temor de hablar contra Moshe. Por ello, Miriam fue llena de Tixara y Aharón intercede por ella, pero el Todopoderoso hace que sea puesta fuera del campamento por 7 días. Mis amados ajín, mis javerín, de todo esto vamos a estar hablando verso por verso. Téngame paciencia, ya que yo no tengo una hermosa voz como muchos ajín, mis javerín, que son elocuentes. Yo soy un simple servidor del Boreolán, un simple hermano suyo. Así que no olvide suscribirse a su canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo comparta este material con sus seres queridos. Yo le bendigo a usted papá de familia, usted mamá de familia, que usted tenga la cobertura del Boreolán,
en todo su hogar, en toda buena obra de sus manos. Que el Boré Olam siempre bendiga su salir y su regresar, que siempre lo lleve en shalom y lo traiga en shalom. Amén. En esta porción, Misajín, vamos a comenzar en el capítulo 8, verso 2. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemidotav betzivanu la'atzot bedivrei Torah. Capítulo 8, verso 2. Dice, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán al frente de la menorá. Aquí comenzamos con una pregunta, Misajín. ¿Por qué aparece el contexto de la menorá justo después del relato de las ofrendas de los líderes de las 12 tribus? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Por ejemplo, la tribu de Leví no había participado en las ofrendas de los líderes de cada tribu. Por esto, la Torá sigue hablando del ministerio de Aarón para así cumplirlo entre los demás. Por otro lado, Misajín, el Midrash dice y destaca que el hecho de que por medio de los descendientes de Aarón, los Hashmoneos, sucedería el milagro de Hanukkah. Y así, Misajín, se encenderían las luminarias de esa moed, de esa festividad, de año en año, en recuerdo de la dedicación del altar en los tiempos de los macabeos. Y así también, Misajín, Aarón tendría su parte en la dedicación del altar, no solamente de los líderes de las demás tribus. Misajín, Bejalojá significa literalmente cuando haga subir, refiriéndose, Misajín, a las llamas de fuego de la menorá que hay que hacer subir, Misajín. Es decir, Misajín, hacer que ardan. También se ha interpretado de este texto, Misajín, de modo que Aarón debía subir a una plataforma con escalones para poder encender las luminarias. Capítulo 8, verso 7 dice, así harás con ellos para su purificación, rociarás sobre ellos agua purificadora, y que ellos hagan pasar una navaja sobre toda su carne, laven sus ropas y quedarán purificados. Aquí, Misajín, la navaja representa la Toraj que pasa por la carne, el Yeser Hará, y nos prepara para poder servir al Boré Olam de una manera eficaz, Misajín. La pregunta sería, ¿has dejado que la navaja pase sobre toda tu carne? Una palabra a la conciencia. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice, toda escritura inspirada por Elohim es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, equipado para toda buena obra. En el capítulo 8, verso 9 y verso 10 dice, y harás que se acerquen los levín delante de la tienda de reunión. Reunirás también a toda la cajal de los Benei Israel, y presentarás a los levín delante de Hashem, y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Aquí, mis amados ajín, toda la cajal de Israel estaba presente en el momento de la instalación de los levín con la imposición de las manos. Sin embargo, Misajín, no todos los 600,000 varones podían imponer las manos sobre los levitas, porque serían demasiados varones
por levita. Pero la Torá presenta este acto como si todos lo hicieran. Posiblemente, misajín, fueron los ancianos o los primogénitos los que físicamente pusieron las manos sobre los levitas en representación del resto del pueblo. La ceremonia, misajín, de la imposición de las manos indica aquí tres cosas. Número 1, unidad. Ejá. Por la imposición de las manos, misajín, hay una manifestación de unidad entre el que impone las manos y el que es objeto de la imposición de las manos. En este caso, misajín, hubo una unidad entre el pueblo y los levitas. Número 2, representación, misajín. Al imponer las manos sobre alguien, es con el motivo de delegar la autoridad para una representación. Este texto, misajín, dice que todos los Benei Israel tenían que imponer las manos sobre los Levín. Por lo tanto, misajín, los Levín representarían a todos los hijos de Israel, no solo los primogénitos. Sin embargo, misajín, como los primogénitos ya representaban a todo el pueblo, esa representación fue traspasada a los levitas cuando sustituyeron a los primogénitos. En el Tejilín 136, verso 10 dice: al que hirió a Misraín en sus primogénitos. Esto nos enseña, misajín, que simbólicamente todos los hombres de Misraín fueron heridos en los primogénitos. En lugar de golpear a todos los egipcios, Hashem golpeó a todos los primogénitos. Esto nos enseña, misajín, que los primogénitos representan a todo el pueblo. Por lo tanto, misajín, los Levín, que a su vez sustituyen a los primogénitos, representan a todo el pueblo de Israel. Y número 3, misajín, sacrificio. Sacrificio. Al igual que hay imposición de manos sobre un sacrificio antes de que sea degollado, ahora se imponen las manos sobre los levitas para que sean entregados a Hashem, al Boreolán. Misajín, en los versos 16 y 19 dicen que los levitas han sido donados primeramente al Boreolán y luego a Aarón y a sus hijos. Los hijos de Israel, misajín, pusieron sus manos sobre los levitas para que fueran ofrecidos como un sacrificio al Todopoderoso. En el ministerio de Melquisedec, todos podrán ofrecer sus cuerpos en sacrificio vivo, como está en Romanos capítulo 12, verso 1, miren. Y ese tiempo es ahorita, misajín. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y kadosh, aceptable a Elohim, que es vuestro culto racional. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1. Y en Romanos capítulo 15, verso 16 dice: para ser ministros de Mashiach a los gentiles, ministrando a manera de Cohen las buenas nuevas de Elohim, a fin de que la ofrenda de los gentiles sea aceptable, santificada por la Ruach de Kedushá. Y en Filipenses, mis amados ajín, capítulo 2, verso 17 dice: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra emunaj, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 6 dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Mis amados ajín,
Una parte de los sacrificios de los animales que fueron ofrecidos para la instalación de los Kohanim tenía que ser mecida delante de Hashem, como está en Shemot capítulo 29, verso 24. De la misma manera, misajín, ahora los levitas tienen que ser mecidos delante de Hashem, y así ellos mismos constituyen una ofrenda al Todopoderoso. Este texto, misajín, también nos enseña que para poder ser líder, uno tiene que pasar por la experiencia de ser mecido. En esa experiencia, misajín, todo lo que hay en su vida se pone a temblar. El que no haya pasado por este mecimiento no es apto para ministrar como líder delante del Boreolán. En este mundo, misajín, no hay nada estable, excepto la palabra de Yud Kei Ba Kei. Por lo tanto, es necesario tener que pasar por este proceso de temblor para poder aprender y a confiar solamente en las palabras firmes de la roca de Israel, en el Mashiach. Un líder tiene que ser liberado de toda confianza en las cosas visibles. Todo lo visible temblará, como está en Hebreos, mire, Hebreos capítulo 12, verso 26 y verso 27, que dice: Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido, diciendo: Aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Esta expresión, misajín, aún una vez más, indica la remoción de las cosas móviles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Misajín, el propósito del Boreolán para hacer temblar todas las cosas en la vida del candidato para el liderazgo es que permanezcan las cosas inconmovibles en su vida, para que tenga un fundamento muy sólido. Mire lo que dice en 1 de Corintios capítulo 3, verso 12 al 15. Dice: Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por el fuego. Y también en 1 de Corintios capítulo 13, verso 13 dice: Y ahora permanecen la emunaj, la esperanza y el ahabá. Estos tres, pero el mayor de ellos es el ahabá, o sea, el amor. Misajín, en Mateo capítulo 7, verso 24 al 29 dice: Por tanto, cualquiera que escuche estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que escuche estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Mashiach terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Mis amados ajín,
En las escrituras, la arena representa a los hombres. Los valores producidos por la Torá de Hashem son eternos y resisten la prueba. El que edifica su vida sobre la opinión de los hombres, un día perderá todo. Llévelo a la conciencia. Uno que ha edificado su vida sobre la Torá enseñada por el Mashiach es capaz de resistir cualquier prueba en esta vida. Mis amados Ajín, un líder que no haya pasado por el proceso del temblor no es apto para liderazgo. Así que no tengas temor del temblor. Es bueno para enseñarte que solo hay un Mashiach, una roca firme, el Boreolán y su palabra. Isajín, cuando estamos pasando por temblores fuertes, muchas cosas innecesarias caen de nuestras vidas. Por ejemplo, los caprichos, los deseos que no producen nada duradero, los motivos carnales y así sucesivamente. Todo eso cae para que permanezcamos en lo duradero. Mis amados Ajín, en el temblor nos sirve para ayudarnos a ubicar las cosas en su lugar, para poner un orden en nuestras vidas, para que aprendamos qué es lo importante y qué no es tan importante, desde una perspectiva eterna, mis amigos, desde una perspectiva espiritual. Mis amados Ajín, la presencia, la Shekinah del Boreolán, en la presencia hay mucho movimiento, una actividad constante. Hay fuego, hay relámpagos, hay chispas y hay colores, cantos, voces, ruidos y una energía tremenda, mis amigos. Así que por favor, en este mismo canal yo te invito a que vayas y escuches también esta misma porción, pero en el nivel Zohar, en el nivel secreto, en la lectura del Kadosh Zohar, en este mismo canal. Por eso yo te digo que te suscribas, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. Crezcamos juntos, mis amados, mis amadas. Mis Ajín, aquí al acercarse uno al Boreolán, de esa manera nosotros recibimos parte de esa energía de los Shamaín. Y nuestros cuerpos reaccionan de una manera que vibran, de una manera que tiemblan, de una manera que se calientan con el fuego de la Ruach HaKodesh, que se caen, que se mueven incontrolablemente. Esta energía, mis Ajín, que es muy tremenda, fue desatada sobre los levitas en el día de su consagración. Y de esa manera, mis Ajín, ellos fueron mecidos delante de Hashem. Mis Ajín, la costumbre de los Yehudim es mecer el cuerpo delante de Hashem. Por ejemplo, cuando uno está orando en su presencia. También cuando uno está recitando el Kriyat Shema. ¿Será que este mecimiento tiene su origen en este evento cuando los levitas fueron instalados en su ministerio mediante un mecimiento? Bueno, lo cierto, mis Ajín, es que delante de Hashem uno tiembla y tiembla también toda la tierra, todos sus habitantes. Como están, miren, vamos para allá, como está escrito en el Salmo 33, verso 8, que dice: tema a Hashem toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Y ahí estamos incluidos usted y yo. En el Tejilí 99, verso 1 dice: Hashem reina, estremezcase los pueblos. Sentado está sobre los querubines, tiemble la tierra.
Mis amados Sajín, 4 veces el texto habla del mecimiento de los levitas delante del Todopoderoso. En los versos 11, verso 13, verso 15 y verso 21. Esto nos enseña, mis Sajín, que un líder tendrá que pasar por muchos momentos de temblor en su vida para que sea perfeccionado para servirle solamente a Él. Así que mediten eso. ¿Tú has sentido este mecimiento, este temblor, este sacudimiento en tu vida? Continuamos, capítulo 8, verso 12. Los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y entonces ofrecerán uno como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda de ascensión a Shen, para hacer expiación por los levitas. Mis amados Sajín, en este verso encontramos la base para un ministerio correcto delante del Boreolán. Punto número 1 es la ofrenda por el pecado. Aquí mi Sajín, un sustituto, pagó por mis pecados para que yo pueda servir libre de pecado delante del Kadosh Baruj Hu. Esta ofrenda, mi Sajín, anuncia proféticamente el sacrificio del Mashiach, que es la única base para que el hombre pueda acercarse al Boreolán, como está en Yohanan 14, verso 6. Y punto número 2, mi Sajín, es ofrenda de ascensión. Aquí, mi Sajín, todo el animal es consumido, todo quemado. Mi vida ya no significa nada para mí. Me he entregado totalmente para servir a los propósitos del reino, del Mashiach. Eso debe de decir usted y eso debo de decir yo. Capítulo 8, verso 14 y verso 16 dice: Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos, porque son enteramente dedicados para mí de entre los Benei Israel. Los he tomado para mí en lugar de todo primer fruto de la matriz, los primogénitos de todos los hijos de Israel. Mis amados hermanos, esto nos enseña que una persona dedicada al Boreolán ya no se pertenece a sí misma, ya no tiene derecho de dominar sobre su vida. Fue presentado delante de Adonai como un sacrificio para ya no servir sus propios deseos, ni a los hombres, sino solo al Todopoderoso, como está en 1 de Corintios capítulo 6, verso 20, mire. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Exaltad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro ruaj, los cuales son de Elohim. Entonces aquí se da cuenta en esta cita de 1 de Corintios capítulo 6, verso 20, que tenemos elementos prestados de parte de Elohim, nuestro cuerpo y nuestro ruaj, y nuestra neshama, nuestra nefesh. Capítulo 8, verso 15 dice: y después de eso, los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión. Tú los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida. Mis amados Sajín, los levitas tenían que pasar por la mitbe, el baño ritual, para iniciar un ministerio y su ministerio. Como hemos dicho antes, mis Sajín, el simbolismo del mitbe es que uno muere de su vieja vida para resucitar de nuevo, purificado. A partir de ahora, mis Sajín, los levitas ya no pueden vivir como antes. Han muerto y su vida está dedicada ahora a la abodá del Boreolán. Entonces, si usted ya se purificó, eleve su conciencia. Se purificó para venir a servir al Boreolán.
cambió su vieja naturaleza para comenzar una vida nueva al servicio del Todopoderoso. Capítulo 8, verso 19 dice: y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre todos los hijos de Israel, para cumplir el ministerio de los Bené Israel en la tienda de reunión, y para hacer expiación en favor de los Bené Israel, para que no haya plaga entre los Bené Israel al acercarse al santuario. Mis amados ajín, los líderes que el Mashiach pone en su cajal son dones, como está escrito en Efesios, mire, capítulo 4, versos 7 al 12. Dice: pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don del Mashiach. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? ¿Qué significa, mis amigos? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Isajín dice: el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser emisarios, a otros profetas, a otros anunciadores de buenas nuevas, y a otros roanín y morín, a fin de capacitar a los kadoshim para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach. Mis amados, aquí en este texto habla de los 5 dones ministeriales que el Mashiach entrega a los hombres. Cada uno de ellos representa una parte del ministerio total del Mashiach. En el verso 7, ninguno de los líderes tiene todo el ministerio del Mashiach. ¿Se dio cuenta? Solo una parte. Pero juntos forman al Mashiach. Todos juntos formamos al Mashiach. Como dones ministeriales, mis amigos. Cada ministerio es un don dado al pueblo. Y cada uno de estos dones tiene una parte del ministerio del Mashiach, según la gracia que haya recibido. Mashiach tiene todo, pero ninguno de nosotros tiene lo mismo, sino solamente una parte de él. Mis amados ajín, los dones ministeriales son dados para perfeccionar a los kadoshim, para que ellos hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo del Mashiach. Así que observe que los kadoshim son los que hacen la obra, dirigidos y perfeccionados por los 5 dones ministeriales. Cuando dice la palabra, para que no haya plaga entre los Bené Israel al acercarse al santuario. Esto nos enseña, misajín, que si los levitas no cumplen su ministerio, los israelitas o los primogénitos tendrán que hacerlo, pero por causa del becerro de oro no les es posible, porque llegaría la plaga sobre ellos. Por eso, misajín, al servir los levitas en lugar de los Bené Israel, no habrá plaga sobre ellos. En este verso, misajín, se menciona la frase los Bené Israel 5 veces. De esta manera, el Boreolán muestra su ahavá y su cariño por su pueblo. Mediten eso. Es un gran privilegio tener a un Elohim vivo. Y no como lo asusta el texto. Qué horrenda cosa es tener a un Elohim vivo. Yo le digo que es un privilegio, porque Él es el que da vida a todo, mis amados. Capítulo 8, verso 24 dice: esto es lo que se refiere a los levín. Desde los 25 años en adelante entrarán a cumplir el servicio en el ministerio de la tienda de reunión.
Mis amados ajín, en Números capítulo 4, verso 3, se habla de los 30 años. Y Rashi dice, mis ajín, que estuvieron 5 años preparándose para poder entrar plenamente en el ministerio. Fue una yeshiva de 5 años. Comenzamos el capítulo 9, verso 1. No olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. Y si tienes alguna pregunta, escríbele allí un mensaje a un servidor y un servidor te contestará a la brevedad posible. Capítulo 9, verso 1 dice: Hashem habló a Moshe en el desierto del Sinaí, en el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Misraín, diciendo. Misajín, aquí en el primer verso de Números está escrito que Hashem habló con Moshe el primer día del segundo mes del segundo año después de la salida de Misraín. Aquí, Misajín, está escrito que Hashem le habló en el primer mes del segundo año. Esto nos enseña, Misajín, que la Torah no siempre narra las cosas en el orden sucesivo. Si fuese escrito en el orden sucesivo, el capítulo 1 debería venir después del capítulo 9. ¿Se da cuenta? Continuamos. Capítulo 9, verso 2 dice: Que los Benei Israel celebren Pesa a su tiempo señalado. Aquí, mis amados ajín, según Rashi, esto significa que el sacrificio de Pesaj tiene preferencia incluso sobre el Shabbat. Aún así, Misajín, el 14 de Nisan cae en Shabbat. Se hace el sacrificio de Pesa ese día. Es muy importante. Capítulo 9, verso 5 dice: Celebraron la Pesa en el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer en el desierto del Sinaí. Tal como Hashem había ordenado a Moshe, así lo hicieron los Benei Israel. Mis amados ajín, aquí esta fue la única vez que celebraron Pesaj en el desierto. Rashi considera que fue una vergüenza para los Benei Israel no celebrar Pesaj más que una vez durante los 40 años. Sin embargo, Misajín, los Benei Israel no podían circuncidar a sus hijos en el desierto y por lo tanto no podían celebrar Pesaj más que una vez. Un padre cuyo hijo no está circuncidado no tiene el derecho de ofrecer el sacrificio de Pesaj. Shemot 12:48. Mire lo que dice en Yehoshua, capítulo 5, versos 2 al 10. Dice: En aquel tiempo Hashem dijo a Yehoshua: Hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los Benei Israel. Y Yehoshua se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los Benei Israel en el collado de Arlón. Esta es la razón la cual Yehoshua los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Misraín, que eran varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto, por el camino, después que salieron de Misraín. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto, por el camino, después de salir de Misraín, no habían sido circuncidados. Pues los Benei Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Misraín, porque no escucharon la voz de Hashem. A ellos, Hashem les juró que no les permitiría ver la tierra que Hashem había jurado a sus aboteinos, que nos daría, una tierra que emana leche y miel, y a los hijos de ellos que él levantó en su lugar, Yehoshua
los circuncidó, pues eran circuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces Hashem dijo a Yehoshua: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Misraim. Por eso, aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy, estando los Bené Israel acampados en Gilgal. Celebraron Pesaj por la tarde, el día 14 del mes, en los llanos de Jericó. Si no sabía esto, hoy le ha llegado la luz a su conciencia. Solamente una vez se celebró Pesaj después de salir de Misraim. Y después, cuando fue circuncidado el prepucio, se empieza a celebrar Pesaj año con año. Eleve su conciencia. Usted sigue en Misraim, salga. Y cuando salga de Misraim, usted circuncide su corazón. Porque usted, al decidir salir de Misraim, que es el mundo, el mundial, la pornografía, la hechicería, la vanidad, de todo el egoísmo, cuando usted decida salir de ahí, es porque ya circuncidó su corazón. Y cuando camine por el desierto, cuando nadie esté a su lado, pero tiene lo más importante, que es la Shekinah, la presencia divina, el Boré Olam caminando con usted, que lo lleva entre sus brazos, ahí es cuando usted debe de circuncidar su prepucio, porque usted estará listo para obedecer los mismos de Yud Kei Vahei. Esta palabra es de vida para ti, varón. Atesórala en tu conciencia y en tu corazón. Si tienes dudas, si tienes preguntas, estoy en la brecha para orientarte, para ayudarte. Medita en eso. Capítulo 9, verso 17 al 20 dice: Y cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, enseguida los Bené Israel partían. Y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los Bené Israel. Al mandato de Hashem, los hijos de Israel partían. Y al mandato de Hashem acampaban. Mientras la nube estaba sobre el Mishkan, permanecían acampados. Aun cuando la nube se detenía sobre el Mishkan por muchos días, los Bené Israel guardaban la ordenanza de Hashem y no partían. Y sucedía que cuando la nube permanecía algunos días sobre el Mishkan, según la orden de Hashem, permanecían acampados, y según la orden de Hashem partían. Amados Sajín, la nube fue el medio que Hashem usa para dirigir al pueblo. Mirando la nube, ellos podían saber cuándo tenían que moverse y cuándo y dónde tenían que acampar. Esto creó una dependencia total de la nube, porque no se sabía cuándo había que seguir el viaje ni cuándo había que acampar. De la misma manera, Misajín, vive el que es guiado por el Ruaj del Boré Olam. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Como está escrito en Yohanan 3:8, mire. El viento, que es la Ruaj, sopla de donde quiere y escucha su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Ruaj. Medite, medite. Estas palabras tienen feeling, tienen sentimiento,
para sembrar en su corazón conciencia. Son palabras de vida que le da esta vasija de barro, el Aj Yohanan. Mis amados Sajín, el que es nacido de la Ruach HaKodesh es como el viento, llevado por el mandato del Boré Olam. Déjese guiar por la presencia divina. Capítulo 9, verso 21-22 dice: y sucedía que cuando la nube permanecía desde el atardecer hasta en la mañana, cuando la nube se levantaba por la mañana, ellos partían. Y se permanecía durante el día y durante la noche, cuando la nube se levantaba, ellos partían. Ya fuera que la nube se detuviera sobre el Mishkan, permaneciendo sobre él 2 días, o un mes, o un año, los hijos de Israel permanecían acampados y no partían. Pero cuando se levantaba, partían. Mis amados Sajín, los Bené Israel no sabían cuánto tiempo tenían que estar acampados en cada lugar, si una noche o 10 años. Siempre tenían que estar listos para seguir adelante. Esto nos enseña, Misajín, acerca de la importancia de la dependencia de Hashem. Los impulsos que Él está dando son para seguir adelante, Misajín. El que hace caso a esos impulsos estará siempre bajo la protección divina, bajo el Talich de Yitkei Bakei. Como los Bené Israel estaban protegidos bajo la nube en el desierto. Así, por Emunaj, usted y yo. El que no hace caso a los impulsos del Boré Olam perderá la protección que existe para los que caminan con él. Esta dependencia, Misajín, de Hashem fue muy preciosa para él, como está escrito en Jeremías capítulo 2, verso 2 al 3. Mire. Dice: ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Hashem, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto, por tierra no sembrada. Kadosh era Israel para Hashem, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara Hashem. Misajín, ¿estás dispuesto a siempre vivir así como tú, como tu Padre Celestial? ¿Estás dispuesto a siempre vivir así como nuestro papá de los Shamaín? ¿Estás dispuesto a tener tu vida no tan planificada? ¿Estás dispuesto a ser llevado por la presencia del Ruach HaKodesh en todo momento? ¿Estás dispuesto a mudarte de un lado para otro según el mandato de la Shekinah? Misajín, el que camina con Hashem tiene una vida móvil, no cómoda. Mientras estamos esperando el reino de Mashiach, no podemos parar, sino que siempre debemos de estar listos para cualquier tipo de cambio para poder seguir bajo la presencia de Hashem. Medite en esas palabras de vida que le da esta vasija de barro. Capítulo 9, verso 23 dice: y al mandato de Hashem acampaban, y al mandato de Hashem partían, guardaban la ordenanza de Hashem según el mandato de Hashem por medio de Moshe. Mis amados Sajín, en este texto nos enseña que Hashem dirigió a su pueblo por medio de un mandato que fue manifestado en la nube y por medio del profeta. Hashem dio el mandato con el movimiento de la nube y Moshe dio la orden. Esto nos enseña, Misajín, que debemos de seguir la palabra de Hashem dado por la Ruach y por sus profetas para no quedarnos atrás y perder el mover de Hashem en este tiempo.
Mis amados Sajín, el que piensa que puede servir a Hashem de la manera como se hacía hace años, se equivoca. Como Hashem se está moviendo constantemente, hay que estar dispuestos a cambiar de lugar y seguir adelante para caminar con Él, y no con aquellas estructuras humanas que se han cristalizado, por muy utilizadas que fueron en el pasado. Si la organización o la congregación a la que uno pertenece no camina con Hashem y no le sigue en lo que Él está haciendo hoy, es mejor salir de la organización para que no te quedes atrás. Así que medita en eso, medita en eso. Capítulo 10, verso 2 dice: hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a martillo, y te servirán para convocar a la cajal y para poner en marcha los campamentos. Mis amados Sajín, hay 2 tipos de trompetas en Israel. El shofar, número 1, un cuerno de carnero hecho por el Todopoderoso y acondicionado por el hombre. También puede ser hecho de cabra, antílope u otro de los animales que son kasher. La trompeta de plata hecha por los hombres. Los toques son los mismos para los 2 tipos de trompetas. Los 2 toques principales son tequía. Tequía es un sonido largo con 2 tonos sucesivos tocados con el mismo soplo. Este sonido, Misajín, proclama la soberanía del Boreolán sobre la creación. Teruah, el sonido de Teruah es una alarma con varios sonidos cortos, repetidos sucesivamente con el mismo tono. La tradición establece un mínimo de 9 sonidos repetidos. Es un sonido de alerta y advertencia que sirve para despertar y llamar la atención. Las trompetas de plata fueron hechas con el propósito de, número 1, reunir la cajal de los jefes, con un sonido de tequía. Eso lo puede mirar en el verso 3, 4 y 7. Número 2, hacer partir los campamentos, con los sonidos tequía, teruah, tequía. Esto lo puede mirar en el verso 5 y 6. Número 3, recordar al pueblo delante de Hashem en tiempos de guerra. Esto está en el verso 9. Y número 4, recordar al pueblo delante de Hashem en las fiestas de la luna nueva y durante todos los sacrificios comunitarios. Esto puede mirarlo usted en el verso 10. Capítulo 10, verso 11 dice: y sucedió que en el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantó de sobre el Mishkan del testimonio. Mis amados aquí, como hemos dicho antes, esto nos enseña con qué rapidez hicieron el censo. La Torá tiene varias formas de presentar la fecha, año, mes y día. Puede mirar en Bereshit 7:11, Números capítulo 10, verso 11, Números 33, 38. Y Devarim, capítulo 1, verso 3. Año, día y mes, Bereshit 8:13. Mes, año y día, Shemot 40, verso 17. Día, mes y año, Números 1:1. Capítulo 10, verso 12 y 13 dice: y los Bené Israel partieron, según su orden de marcha, del desierto del Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Así partieron la primera vez, por mandato de Hashem, por medio de Moshe. Mis amados, aquí en esto nos enseña que no debemos movernos de un lugar hasta que tengamos un mandato del Boreolán mediante la indicación de la presencia de la Ruaj en nosotros. A veces, misajín, la indicación de la Ruaj puede ser confirmada por una palabra profética, pero no al revés.
No te muevas hasta que el Todopoderoso no te quite de ahí. Sé fiel a la dirección de la Ruach HaKodesh en tu vida. No hagas nada hasta que Hashem no te lo indique por medio de su nube. Aprende a ser dirigido por la Ruach HaKodesh, incluso en los detalles. Capítulo 10, verso 28 dice: Este fue el orden de marcha de los Bené Israel por sus ejércitos cuando partieron. Los hijos de Israel tenían un orden estricto a la hora de marchar por el desierto, Misajín. Cuando hay orden hay shalom, y cuando hay desorden hay confusión. Mediten eso. Capítulo 10, verso 29 dice: Entonces Moshe dijo a Jobá, hijo de Reuel, Marianita, suegro de Moshe: Nosotros partimos hacia el lugar del cual Hashem dijo: Yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, pues Hashem ha prometido el bien a Israel. Aquí, Misajín, según Ramban, Jobá fue el nombre que Yitro recibió después de su conversión al judaísmo. Según Rashi, el abuelo Reuel fue llamado padre en Éxodo 2:18. Cuando dice Hashem ha prometido el bien a Israel, esta es una promesa eterna, misa. No lo olviden. Capítulo 10, verso 32 dice: Y será que si vienes con nosotros, el bien que Hashem nos haga, nosotros te haremos. Aquí, Misajín, se ve otra vez el propósito de la formación del pueblo de Israel. Cuando dice: En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todos los que se unen a Israel reciben las bendiciones del cielo, Misajín. Es el privilegio que tenemos usted y yo. Capítulo 10, verso 35 al 36 dice: Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moshe decía: Levántate, oh Hashem, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando descansaba, él decía: Descansa, oh Hashem, entre los millares de Israel. Amados Sajín, la frase hebrea Kuma Adonai también podría ser traducida como manifiéstate, oh Hashem. Cuando Él se manifiesta, no hay enemigo que pueda resistirle, Misajín. Capítulo 11, verso 1 dice: Y el pueblo estaba como buscando pretextos malignos a oídos de Hashem. Y cuando Hashem lo escuchó, se encendió su ira, y el fuego de Hashem ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Aquí, Misajín, según Rashi, estaban buscando pretexto para apartarse del omnipresente. Ya tenían carne para comer en el desierto. Llamó 12:38 y números 32:1. El fuego consumió un extremo. Aquí, Misajín, la palabra extremo puede ser interpretada como una referencia a los más alejados del Boreolán, o bien a los más distinguidos. Por la lengua de los Bené Israel se encendió un fuego consumidor, como está en Jacob, Santiago 3, 5 y 6. Así que mediten eso. Hay que tener cuidado de la Shonara. Capítulo 11, verso 5 dice: Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Misraín, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. La pregunta sería aquí, Misajín, ¿usted se acuerda de todo lo que vivió allá en el mundo? ¿Quiere regresar? Porque aquí, miren, los Bené Israel se acordaban
Normalmente uno se olvida de las emociones negativas y solamente quedan las emociones positivas en los recuerdos de los Bene Israel y en usted y en mí. Los hijos de Israel ya no se acordaban de la esclavitud, que habían estado trabajando duramente como esclavos. Pero surge la pregunta, ¿cómo ahora dicen que comían gratis? Rashi lo interpreta diciendo que aquí se refiere a que pudieron comer gratis en Misraín en cuanto a no tener que cumplir ningún mandamiento. Sí, por eso hoy en día usted escucha y se me hace muy difícil el camino de la fe. Se me hace muy difícil cumplir los mandamientos. Es porque está muy arraigado, muy arraigada a las cosas terrenales, a las cosas del mundo. Capítulo 11, verso 6 dice, pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Mis amados ajín, el hombre necesita variar el gusto de la comida para no fastidiarse. Ahora los Bene Israel estaban en una situación de tránsito y la providencia divina les estaba dando una comida de emergencia para que sobrevivieran durante el paso por la etapa que no debería de durar tanto tiempo, ¿verdad? Aunque el Midrash dice que el maná cambiaba de sabor según el deseo de cada uno, la Torah dice cómo era el sabor del maná. Como está escrito allí, miren, Shemó capítulo 16, verso 31. Que dice su sabor era como de hojuelas con miel. Entonces está más sabroso, ¿verdad que sí? No nos quejemos de la Parnasá Tová, el sustento bueno que el Boreolá nos da en cada semana, mis amigos. Seamos agradecidos. Practique la gratitud. No se olvide de quién le tiende la mano y quién le da de comer y a quién le pertenece todo, incluso lo que Él nos da, incluso nosotros queremos ser de Él. Capítulo 11, verso 9 dice, y cuando el rocío descendía sobre el campamento durante la noche, el maná descendía sobre él. Hay una aparente contradicción entre este texto, Misajín, y Shemó 16:14, que dice, cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí, sobre la superficie del desierto había una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Estos dos versos, mis aquí, nos muestran que hubo como una manta blanca tanto debajo como por encima del maná. El maná fue protegido de la suciedad del suelo y además cubierto por una capa para estar bien conservado hasta el momento de ser recogido. Y de allí, misajín, surgió la tradición de poner un mantel blanco en la mesa del Shabbat y además cubrir los panes del Shabbat con un manto blanco. Estos dos manteles, misajín, nos recuerdan el milagro del maná. Y usted mira así a veces que yo estoy destapando el maná, el lejen de Shabbat, es porque de aquí viene este recordatorio. Todo es simbolismo y todo es simbólico, misajín. Capítulo 11, verso 14 dice, yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Aquí Misajín Moshe sintió que ya no podía llevar la carga de ese pueblo. Esta es la experiencia de cualquier líder que tiene una gran responsabilidad. La respuesta de Hashem a los dos problemas, la queja del pueblo y el agotamiento de Moshe, es que primeramente suple la necesidad del líder y luego trata con la necesidad del pueblo. Capítulo 11, verso 17 dice, entonces descenderé y hablaré contigo allí,
e incrementaré del ruaj que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Mis amados ajín, la ruaj que está sobre un líder ungido causa que en él haya un sentimiento de carga por el pueblo. Es una carga de preocupación parecida a la de o a la que siente una madre por sus hijos. Es una carga de responsabilidad, mis amigos, que en muchas ocasiones se vuelve muy pesada. La madre de muchos hijos me dará la razón. Capítulo 11, verso 23 dice: y Hashem dijo a Moshe: ¿está limitado el poder de Hashem? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Moshe no podía imaginarse cómo el Todopoderoso podría suplir con carne a todo el pueblo. Miren lo que dice en Bereshit, Génesis 18:14 dice: ¿hay algo demasiado difícil para Hashem? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sarah tendrá un hijo. Esto, mis ajinos, eleva nuestra conciencia a reconocer el poderío de nuestro papá, el Boré Olam, en nuestras vidas, a caminar con emunaj. Aunque tú trabajes muchas horas por descuidar el estudio de la Torah, ya está decretado lo que vas a ganar en los 6 días de actividad. No te esfuerces más. En el transcurso del día, el Boré Olam sabe cuántas horas te va a dar de trabajo y cuánto que se te va a dar. No te esfuerces más. Vive esta vida con emunaj. Camina con la guianza de la Ruach HaKodesh. Papá ya sabe de qué tienes necesidad y Él te va a dar lo que necesitas. Ten emunaj. Capítulo 11, verso 25 dice: entonces Hashem descendió en la nube y le habló e incrementó el ruaj que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el ruaj reposó sobre ellos, profetizaron, pero no continuaron. Aquí, mis amados ajín, el espíritu, el ruaj que estaba sobre Moshe, hizo que los ancianos elegidos profetizaran. La ruaj de profecía es el que produce la carga de responsabilidad y preocupación en un líder espiritual, porque ese ruaj es capaz de transmitir la carga que siente Hashem por las personas y ponerla en el corazón de sus representantes. Ahora los demás ancianos compartieron esa carga juntos con Moshe y así fueron capacitados para ayudarle en su difícil tarea. Este texto, mis ají, nos enseña que un liderazgo auténtico es, en primer lugar, algo espiritual, algo sobrenatural, mis ají. Capítulo 11, verso 29 dice: pero Moshe le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Quisiera que todo el pueblo de Hashem fuera profeta, que Hashem pusiera su ruaj sobre ellos. Amados ajín, Moshe deseaba que todo el pueblo recibiera la ruaj de profecía, parecido a lo que está en 1 Corintios 14, verso 1, que dice: procurar alcanzar el ajabá, pero también desead ardientemente las manifestaciones espirituales, sobre todo que profeticéis. Así que todo está vigente, mis ajín. Todo está vigente. Capítulo 11, verso 34 dice: por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hatabá, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Mis amados ajín, Kibrot Hatabá significa sepulcros de la codicia. Aquí está escrito que los que habían sido codiciosos fueron sepultados. Pero no solo esto.
sino que aquí fue sepultada la codicia. No es lo mismo codiciar que desear, mis amigos. La codicia es algo insaciable. Así que hágase un diagnóstico si tiene usted la codicia. Usted es una persona insaciable, algo bestial y demoníaco, que no está basado en una función natural de necesidad, sino tergiversándola para que sea una exigencia sin agradecimiento. Cuidado ahí, mucho cuidado. Entramos en el capítulo 12, mis amigos. Capítulo 12, verso 1. Y habló Miriam y a Aarón contra Moshe por causa de la mujer cusita que él había tomado, pues había tomado una mujer cusita. Mis amados, aquí en el texto hebreo dice que Miriam habló en primer lugar. Esto nos enseña que ella tomó la iniciativa para hablar contra Moshe. Por eso solo ella fue golpeada con Tixara. Aarón actuó como una marioneta, al igual que había hecho con el becerro de oro, y siguió al más fuerte en ese momento. Aarón no tenía una columna vertebral de acero. En su afán de buscar la shalom con todos, se dejó llevar por ciertas corrientes malignas. Le faltaba carácter para resistir el mal, pero al mismo tiempo, Misajín, era rápido en humillarse y para hacer teshuvá, pedir perdón. Es muy grave hablar en contra de los que han recibido mucha confianza por parte del Boreo Olam, Misajín. Tenga mucho cuidado. Las consecuencias son desastrosas. No hables mal de los que están puestos en posición de liderazgo en el pueblo de Hashem. Hashem se encarga de juzgar al que comete semejante pecado con su lengua. Aquí vemos cómo la Shonara fue castigada con Tixara. No perdonó a Miriam, la nevió. No perdonó a Miriam, que era profeta. Capítulo 12, verso 6 dice, él dijo, oí ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, Hashem, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. Tajín, los profetas normalmente reciben mensajes en visiones y en sueños. Sin embargo, el nivel de profecía que tenía Moshe fue superior a los demás. Era el profeta más grande hasta que vino el hijo de Elohim, Mashiach. Así que no lo olviden, no lo olviden. Hay que tener mucho cuidado antes de hablar de los líderes que el Boreo Olam ha puesto en los diferentes cargos. No te burles de ellos. Aunque tengas mucha confianza con un líder, ten mucho cuidado, porque él es humilde, pero tiene la cobertura del Boreo Olam, y los ojos del Boreo Olam están puestos sobre su líder. Y si él mira que tú estás actuando injustamente contra su líder, Hazbe Shalom, que no te mande lepra. Mis amados ajín, en esta porción de la Parashá Bejalojá tenemos los preceptos del 380 al 384 de los 613 preceptos. Precepto de ofrecer la segunda ofrenda de Pesaj, el 14 de Iyar, para alguien que no pudo hacerla el 14 de Nisan,
Esto está en Números 9, verso 11. Precepto de comer la segunda ofrenda de Pesa con maxá y hierbas amargas. Números 9:11. Prohibición de dejar carne de la segunda ofrenda de Pesa para el día siguiente. Esto está en Números 9, verso 12. Prohibición de romper huesos de la segunda ofrenda de Pesaj. Números 9:12. Precepto de tocar las trompetas en el santuario y en la guerra. Números capítulo 10, verso 9. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten hatorah. Mis amados Sajín, hemos terminado esta porción de la Parashá Bejalojá. Te agradezco mucho por estar conmigo en este recorrido de esta porción. Gracias por llegar hasta el final conmigo. Que el Abba te bendiga, te guarde, te proteja de todo mal y del terror de la noche. Que tengas una buena semana. Que vivas bien, comas bien y vistas bien. Todo lo bueno para ti, para tu familia, para todos tus seres queridos. No olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Un fuerte abrazo de parte de Laj Yohanan. Shalom Ubrajo Misajín. Hasta la próxima.